Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy martes con ustedes Gonzalo Martínez. Y evidentemente queremos abordar una vez más, y habrá que hacerlo todas las veces que sea necesario, el tema del Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea. Como se ha anunciado, en el día de hoy el Senado estará aprobando, ratificando este acuerdo, y en el día de mañana lo hará por su lado la Cámara de Diputados. Esto se espera que suceda sin mayores dificultades, sin mayores resistencias. De hecho, todos los que han hablado al respecto justamente hacen mención a esta gran unidad mayoritaria que hay para aprobar el Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea, la parte que le corresponde burocráticamente, digamos, al Parlamento uruguayo. Y también se ha destacado el proceso de esto, ¿no? Que uno compara justamente el proceso, el tiempo, los ritmos y la dimensión de este tratado, y uno queda sorprendido. Porque si bien es un tratado que se ha venido discutiendo hace más de 20 años por las distintas administraciones, los partidos políticos, si se quiere, son los mismos los que han participado en estas discusiones, ya sea en la oposición o en el gobierno, pero lo que sorprende es el cambio de posturas que han tenido algunos, y no me refiero a la derecha tradicional. Me refiero al Frente Amplio en su conjunto y también a los sectores que integran el Frente Amplio y que votarían este Tratado de Libre Comercio. Algunos con mucho beneplácito, alegría, celebrando, tirando papelitos para arriba, y otros quizás por disciplina partidaria o parlamentaria. Pero la realidad es que todo el Frente Amplio está votando este tratado. Y decíamos, comparar el proceso con la dimensión de lo que se aprueba. Esta comisión que estuvo trabajando, que recibió los documentos oficiales desde Paraguay hace poquitos días, tuvo un adelanto de confianza, digamos, con un pendrive que les entregó Luzbensky, pero los documentos oficiales llegaron hace muy poquitos días, y allí el Parlamento armó una comisión especial integrada por diputados y senadores, lo cual acortó los tiempos de discusión, que es difícil decir que se discutió, porque si todos están de acuerdo en votarlo, ya la discusión central no existe. Y tampoco uno puede decir que hubo discusión, sobre todo por las declaraciones que hicieron los integrantes, y en particular Daniel Cayani, integrante del Frente Amplio, senador del MPP, el cual decía, bueno, acá recibimos en esta comisión a 25 delegaciones de todos los sectores, del sector empresarial, de los trabajadores, el Poder Ejecutivo, y que todo el mundo estaba contento con este tratado. Incluso aquellos que van a tener mayores desafíos por el impacto negativo que va a tener en los rubros este Tratado de Libre Comercio. A pesar de que van a haber dificultades serias, según Cayani, fueron todos contentos a esta comisión. Y que, como decíamos, recibieron 25 delegaciones en muy poquitos días. Y nos conta, algunos de las personas que estuvieron allí y que fueron a hacer su exposición, eran ellos, los invitados, los que recibían preguntas por parte de los legisladores ante ciertas interrogantes, ante desconocimientos. Porque el Poder Ejecutivo no transmitió con claridad y porque el Poder Legislativo tampoco maneja al detalle esto. Y como si fuera poco, en cuanto al proceso, el propio senador Cayani lo reconoce públicamente, y acá es donde se convierte este circo en hipocresía. Reconoce que el Parlamento en definitiva no tiene capacidad de modificar una coma de este acuerdo. Es decir, que todo esto es una gran formalidad, es una gran mímica que intenta convencer y pintarnos de democrático el proceso, pero que en realidad es una dura obediencia a los intereses de las grandes empresas, de los latifundistas y del sistema financiero en última instancia. Acá el Frente Amplio nos habla de democracia, pero en realidad fueron ahí, prendieron los micrófonos, dejaron que la gente hablara, porque ni siquiera van a tener capacidad de tomar alguna de las críticas o de las propuestas y modificarlas. No lo pueden hacer.
no lo van a hacer en el Senado, no lo van a hacer en diputados, y el Poder Ejecutivo tampoco, se imaginarán, va a hacer modificaciones al Tratado de Libre Comercio en el marco del Mercosur con la Unión Europea. Entonces, acá lo que hay en realidad es una gran presión de estas grandes empresas locales, regionales y sobre todo las europeas para que esto se concrete. Porque como se ha dicho, la Unión Europea es el tercer socio del Uruguay de bienes, de exportación de bienes. Es el segundo socio de exportación de servicios. Y es el mercado donde se han captado mayores inversiones en el Uruguay, para el Uruguay. Entonces, claro que ellos necesitan modificar todo lo que sea necesario del marco jurídico normativo para que esto siga avanzando. Pero si esto sigue avanzando, en realidad es la profundización del status quo, es la profundización del modelo vigente. Porque claro, acá el Uruguay está, como decíamos, exporta hacia la Unión Europea fundamentalmente carne, arroz, cítricos, y claro, a la Unión Europea paga 70 millones de dólares de aranceles, ¿no? Eso, de los productos que ingresan a la Unión Europea, el Uruguay tiene que pagar 70 millones de dólares, de los cuales el 70% corresponde, como decíamos, a la carne, al arroz y a los cítricos. Claro, el Uruguay, la carne uruguaya cuando ingresa a la Unión Europea la cargan de un porcentaje significativo de impuestos, de aranceles, que tiene una perspectiva prohibitiva, digamos, ¿no? Lo que buscan con esta carga de impuestos, de aranceles, es que no ingrese la carne y proteger a la producción local. Bueno, esto se busca superar, y dicen que en un proceso de 10 años estos productos van a llegar a tasa cero. ¿Y el apuro en dónde está? En que apenas lo ratifiquen los parlamentos del Mercosur, ya la Unión Europea de forma provisoria pone en marcha los acuerdos arancelarios, más allá del proceso que tenga la interna de la Unión Europea. Pero el apuro está ahí, en que se aprueben en todos los parlamentos. Ya está sucediendo en Argentina, en Brasil. Bueno, el Uruguay está haciendo lo suyo con mucha celeridad, para que después de aprobado esto empiece la repartija. Ya el Mercosur convocó a una reunión para marzo, en la cual discutir las cuotas de exportación de cada uno de los productos. Y claro, hay productos que tienen cuota, de los cuales el Uruguay no tiene mayor interés porque no es gran productor justamente de ese producto. Pero hay otros que sí, donde justamente son varios países que producen el mismo producto, y por lo tanto la discusión del porcentaje de cuota va a ser central. Pero ¿qué pasa si el Uruguay termina resolviendo beneficiosamente, digamos, esta repartija de cuotas? Lo que va a implicar, entre comillas, teóricamente, es una mayor exportación de estos productos: arroz, carne y cítricos. Y en una entrevista que le hicieron a Cayani hoy, una periodista le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esos aranceles que el Uruguay dejaría de pagar? ¿No? Que estamos hablando de 70 millones de dólares. Y la respuesta del senador fue, bueno, acá seguramente haya una distribución de la cadena, una redistribución de esa plata que ya no se paga en la propia cadena cárnica. Y después dijo, bueno, seguramente sea una distribución país, porque esto genera mayores beneficios. Pasando en limpio, ¿qué significa? Que los latifundistas, los ganaderos, los terratenientes, los arroceros, los ojeros no van a pagar esos impuestos en la Unión Europea y se la van a embolsar. Porque así como no lo pagan al ingresar en la Unión Europea, tampoco lo van a pagar en el Uruguay. ¿Y esto qué significa? Que las cuentas bancarias se van a incrementar y no va a haber distribución, Cayani. Acá lo que va a haber es mayor concentración de la riqueza, en tanto hay una mayor explotación hacia los trabajadores que le permita una mayor exportación de sus productos. Porque todos sabemos que la lógica actual de la producción de la carne, la soja y el arroz no son rubros justamente en los cuales esté generando miles de puestos de empleo. Todo lo contrario. Entonces, cuando el senador Cayani del Frente Amplio dice que va a haber una distribución de la plata de esos aranceles que no se pagan, nos está mintiendo.
porque él sabe muy bien que esa plata que no van a pagar se la van a quedar los productores y no son los trabajadores. No va a haber un incremento salarial, no va a haber una creación de mayores puestos de empleo. Entonces, toda esta lógica que O'Donnell nos decía que va a haber un crecimiento del 1.5% del PBI, que va a crecer el empleo en 0.5%, que va a haber una inversión mayor al 4%, y uno se pregunta, ¿cómo va a haber una mayor inversión? ¿En qué rubros? Porque acá se está apostando a seguir primarizando la industria para que se sigan exportando cada vez más estos productos primarizados. Entonces, el crecimiento de la inversión, ¿por dónde viene? Por aquellas empresas europeas que quieran instalarse en el Uruguay. ¿Cuáles? Estas mismas que están cerrando justamente en estas horas, en estos meses, en el Uruguay. Es muy difícil creerle al senador y a todo el Frente Amplio este discurso que también lo dijo la derecha tradicional en su momento y que es lo que le permite, en definitiva, votar todos juntitos, levantar la mano para aprobar este Tratado de Libre Comercio tan nefasto para la soberanía nacional. Pero como si fuera poco, este senador del MPP luego fue consultado por la situación internacional y la voluntad del Uruguay de contribuir a los pueblos que están padeciendo las políticas imperialistas. Obviamente él no lo dice de esta manera, dice aquellos pueblos que están viviendo situaciones críticas queremos ayudarlos con justamente ayuda humanitaria, fundamentalmente leche en polvo y alguna cosita más. Pero en esa intención de intentar quedar bien como un colaborador, como un pueblo solidario, lo que termina haciendo es suscribiendo a la política imperialista. Porque cuando habla de Gaza no habla de genocidio, cuando habla de Venezuela habla de tengo mis dudas con el método utilizado, ¿no? El senador dice no comparto el método utilizado y eso se refiere al secuestro del presidente y de la diputada Flores. Bueno, ahí él tiene sus dudas y que no comparte con la intervención, el método de la intervención. Y obviamente habla del autoritarismo en Venezuela, de la selección de fraguada, es decir, sigue con el mismo discurso pro-imperialista, pro-yanqui, que fue el que le habilitó a hacer lo que hizo Estados Unidos el 3 de enero. Pero él no se queda ahí. Cuando le consultan sobre la situación en Cuba, él habla así, bueno, de un encrudecimiento de las políticas del bloqueo, el cual no condenó, dice que existe, pero no lo condenó, no exigió que se levantara, no exigió la condena pública. Y allí termina diciendo, bueno, lo que se necesita en Cuba es el ingreso de productos básicos, como el petróleo, y si también se necesita más democracia en Cuba. Es decir, que también, una vez más, así como ataca al proceso venezolano, también ataca al proceso cubano sin pelos en la lengua, diciendo que es necesaria democracia, que haya mayores libertades, que hubo que hacer intervenciones y que, bueno, la ayuda en definitiva va a ser significativa, va a ser poco significativa, ¿no? Testimonial, como dicen ellos. Entonces, lo que nos deja claro es que el progresismo sigue siendo el freno principal para los procesos revolucionarios auténticos. El progresismo sigue siendo el alumno ejemplar en esta época para el imperialismo. El progresismo se ha convertido justamente en el operador más valioso para el imperialismo en la región latinoamericana y que por lo tanto también le permite hacer lo que está haciendo Estados Unidos. Frente a esta realidad, ¿qué nos toca como Unidad Popular 26 de marzo? Denunciar este papel vergonzoso del Frente Amplio y de la derecha y seguir alentando a la resistencia y a la organización. Por eso, en estas horas que estamos a muy poquitos días del campamento de la juventud del 26 de marzo, alentamos a que la rebeldía juvenil, a que ese descontento se convierta en conciencia y en organización. Y qué mejor que para los jóvenes esta propuesta del campamento de la juventud del 26 de marzo que se va a estar realizando este fin de semana, 28 de febrero y 1 de marzo. Fechas, por cierto, muy significativas para nuestra organización. Así que nos despedimos dejando este mensaje de que frente a esta arremetida neoliberal por parte de la derecha y el progresismo, mayor organización de las fuerzas de izquierda. Hasta la próxima.